Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Vamos a conversar un poco sobre tipos de cambio, tasas de interés, cómo todo eso se relaciona con la economía, qué está pasando en el mundo en estos temas y obviamente qué está pasando en El Salvador, cómo esto beneficia o afecta la economía de El Salvador y por lo tanto la vida de todos los salvadoreños. Por un lado, recordemos que, y esto siempre es bien importante recordarlo, que El Salvador tiene una moneda que es el dólar de Estados Unidos. Entonces nosotros no controlamos nuestra moneda. En muchísimos países o la gran mayoría de países del mundo pues tienen una moneda propia. Guatemala tiene quetzal, Honduras tiene el empira y así cada uno de los países pues tiene su propia moneda. En el caso de El Salvador pues no tenemos moneda propia, al igual que Panamá y Ecuador, por ejemplo, que son somos tres países que tenemos el dólar de Estados Unidos que circula internamente en nuestro país. Entonces, cualquier cosa que ocurra con el dólar de Estados Unidos nos beneficia o nos afecta. Y por lo tanto, la situación económica del país tiene que ir muy relacionada a la situación económica de Estados Unidos. Y eso es lo que se dice el ciclo económico. Quiere decir que si la economía de Estados Unidos está creciendo, la de nosotros tiene que estar creciendo. Y si la de Estados Unidos está cayendo, la de nosotros va a estar cayendo. Y por lo tanto, nosotros no nos podemos despegar del ciclo económico de Estados Unidos porque eso nos afecta. Ahora, ¿cómo? Por un lado, cuando una economía está muy fuerte, como en este caso la economía de Estados Unidos, su moneda, el dólar, tiende a fortalecerse. ¿Qué quiere decir que se fortalece o se debilita una moneda? Cuando se fortalece, quiere decir que su moneda compra más cosas de otros países en otras monedas con menos dinero. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en cualquier país del mundo y digamos con cualquier país europeo, entonces veamos la relación entre el euro y el dólar de Estados Unidos. Si el dólar de Estados Unidos se fortalece, eso quiere decir que para los europeos las importaciones, las cosas que compran de Estados Unidos se vuelven más baratas en ese país. Se vuelven más caras en ese país. Y al revés, las cosas que se venden de Europa hacia Estados Unidos son más baratas. Entonces, a los estadounidenses les cuesta vender a Europa porque sus productos son más caros. Y a los europeos les sale más fácil, entre comillas, vender a los estadounidenses porque sus productos se vuelven más baratos. Entonces, la fortaleza o debilidad de una moneda hace que otros países quieran comprar más o menos productos del país de uno y a la inversa, en el país de nosotros, los productos que se importan de los otros países se vuelven entonces más baratos. Entonces, cuando una moneda se fortalece, como está ocurriendo con el dólar de Estados Unidos hoy en día, entonces lo que se favorece es que importemos más, que las importaciones se vuelvan más baratas y por lo tanto hay más incentivo para importar. Pero las exportaciones de nosotros se vuelven más caras y al volverse más caras, entonces se vuelve más complicado el poder exportar porque los otros países tienen otras opciones de a quién comprarle. Por ejemplo, si nosotros producimos un producto, digamos, y ese producto se produce en México también, y ambos exportamos hacia un país europeo, entonces va a ser más favorable si la moneda de México, o sea, el peso mexicano, está débil, quiere decir que va a ser más atractivo comprar los productos en moneda mexicana que en dólares de Estados Unidos como nosotros. Aunque pues cuando ya se relaciona en el comercio internacional los dos transamos en dólares, pero los productos de México se vuelven más baratos que los salvadoreños. Entonces ahí es a donde nos afecta. Y lo mismo a Estados Unidos y cualquier otro país que tenga el dólar estadounidense como su moneda, así como Panamá y Ecuador que decimos. Entonces, esa es la primera relación que hay que entender. Y es que el tipo de cambio afecta lo que son las exportaciones y las importaciones. Por el otro lado, el tipo de cambio afecta también las tasas de interés. ¿Por qué? Cuando una economía tiende a fortalecer su moneda, eso quiere decir que la economía de ese país está relativamente más fuerte que las economías
de los otros países. Y si la economía se debilita, quiere decir que entonces el dólar se debilita y por lo tanto se vuelve más atractivo el exportar que importar, como decíamos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la tasa de interés? Cuando el dólar de Estados Unidos está fuerte, la economía está fuerte, entonces la tendencia es a que la tasa de interés tiene que subir. ¿Por qué? Porque si no, la inflación interna del país genera un problema para el Banco Central. El Banco Central de Estados Unidos, como sabemos, es la Reserva Federal, y entonces lo que hace es que para compensar que pueda haber una mayor inflación quiere decir que los precios suban por arriba del 2%, que es la meta de la Reserva Federal en Estados Unidos, entonces lo que hacen es subir la tasa de interés. Eso fue lo que ocurrió en los últimos años. La Reserva Federal ha venido subiendo la tasa de interés en Estados Unidos porque la economía de ese país ha estado más fuerte relativamente que las economías desarrolladas de Europa y de otras regiones del mundo. Entonces, la tasa de interés había venido subiendo. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente? En la medida que la economía de Estados Unidos ha ido desacelerando, recordemos que habían estimado que la economía había crecido 3% en 2018, pero ya con los ajustes que se han hecho desde principios de este año hasta mediados de este año del crecimiento y cómo cerró el crecimiento de 2018, se dio la conclusión que no era 3%, sino que era 2.5% lo que había crecido la economía de Estados Unidos el año pasado. Y el día de hoy se revisó la cifra de crecimiento del segundo trimestre de este año, o sea, de abril a junio, y se redujo de 2.1 a 2% el estimado de crecimiento de Estados Unidos. Eso quiere decir que de 2.5% que creció el año pasado, está creciendo ahora más o menos a un 2%. Todavía hay quienes dicen que puede llegar a crecer algo cercano a 2.5%, falta el segundo semestre para ver qué pasa, pero probablemente no va a llegar al 2.5% de Estados Unidos este año, sino que va a tender a desacelerarse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? En la medida que la economía se debilita, entonces lo que tiene que ocurrir es que la tasa de interés baje. Y eso es lo que vimos en la reunión de la Reserva Federal del mes de julio, que la Reserva Federal bajó 1/4 punto la tasa de interés. Y hemos visto toda la disputa entre el presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell. ¿Por qué? Porque el presidente Trump le estaba diciendo a Powell que la Reserva Federal debería de bajar agresivamente la tasa de interés. Él dice que debería bajar 1 punto entero en lugar de 1/4 punto como ha estado bajando la Reserva Federal, o bajó en julio más bien. Y Trump quisiera que bajara 1 punto de un solo, lo cual es muy difícil que la Reserva Federal vaya a hacer a menos que haya una catástrofe, haya algo gravísimo en Estados Unidos. Entonces, ahí hay toda una disputa, pero el tema es, si la economía de Estados Unidos se sigue debilitando, entonces lo que tiene que bajar es la tasa de interés. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos comentado que en las últimas semanas la tasa de rendimiento, que se llama, de los bonos de Estados Unidos se ha invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se paga por los bonos de Estados Unidos, por lo que pagan los bonos de intereses a quien compre esos bonos, ha tendido a ser al revés de lo que debería. Y es que lo que sea los bonos de corto plazo deben de tener una tasa más baja que los de largo plazo. Pero se ha ido invirtiendo y lo de corto plazo tiene una tasa más alta que lo de largo plazo. Por ejemplo, el bono de 2 años versus el bono de Estados Unidos de 10 años. El bono de 10 años ha andado más o menos en 1.50 y el bono de 2 años ha andado por arriba de ese 1.50 y ha andado por 1.52, 1.53, algo en ese rango. Uno diría la diferencia no es significativa. Claro, pero lo que pasa es que debería de ser una diferencia significativa a la inversa. O sea, por ejemplo, en lugar de ser 1.50, la tasa de 10 años debería ser 2%. Y la tasa de 2 años sí debería de ser cerca del 1.50. Entonces, esa diferencia es lo que debería ocurrir con las tasas de más largo plazo.
Entonces, eso lo que augura, según los diferentes analistas, es que Estados Unidos puede tener una recesión, no ahora, no este año, pero el próximo año. Si esta tendencia continúa de una desaceleración de la economía de Estados Unidos, pero además de países que ya están en recesión, o sea, recesión quiere decir que no crecen, sino que están reduciendo el tamaño de su economía. Pues ya hay bastantes países que están en esa situación en el mundo, lo hemos comentado, países como Alemania, como Inglaterra, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Singapur, Hong Kong, etc. Entonces hemos hablado de ya bastantes países en los que la economía no está creciendo o se está reduciendo. Mientras que lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Centroamérica, es que las economías están tendiendo a crecer menos. Entonces tenemos casos como el de Costa Rica, por ejemplo, que crecía más o menos a un promedio del 4% antes y hoy se espera que crezca 2.2%. Los casos de Nicaragua, por ejemplo, que es mucho más grave. Nicaragua, después de haber estado creciendo al 4 o 5%, ahora está decreciendo a menos 5%. Quiere decir que la economía se está reduciendo por todos los problemas políticos y económicos que tiene ese país. Países como Honduras, que venían creciendo más o menos a tasas del 4%, ahora se estima que va a crecer algo cercano al 3%. Guatemala está manteniendo más o menos un crecimiento cercano al 3%. Y nosotros probablemente estamos creciendo menos del 2%. Entonces, lo que vemos es que las economías están desacelerando su crecimiento en algunos casos y en otros, pues ya están en una tasa negativa de crecimiento. Entonces, el problema de que la tasa de interés esté invertida es que esto está presagiando que la tasa de interés de corto plazo debería de bajar. La tasa de interés, por ejemplo, de la LIBOR, que es una tasa internacional de 6 meses, está en 2%. Y la tasa de los bonos de Estados Unidos de 10 años está en 1.50. Entonces no tiene relación 6 meses con 10 años. 10 años debería estar por arriba de la tasa de 6 meses. Por eso la presión para la Reserva Federal para que reduzca la tasa de interés que tiene en los títulos de corto plazo en Estados Unidos. Y la tasa que maneja la Reserva Federal se llama los Fed Funds, que son los fondos federales, digamos. Es la tasa de interés a la que le presta la Reserva Federal a los bancos a muy corto plazo, de un día o de pocos días. Entonces todo eso pues genera que hay mucha preocupación en los mercados internacionales y en diferentes países que Estados Unidos pues continúe esta tendencia a desacelerarse. Pero igual, o sea, aunque se desacelere, Estados Unidos está creciendo al 2%, mientras que países como Alemania está decreciendo a menos 0.1%, lo mismo Inglaterra. Entonces, todavía en términos relativos está mucho más fuerte la economía de Estados Unidos que la economía de estos otros países. Entonces, por eso es que la tasa de interés tiene que fluctuar hacia la baja en Estados Unidos y el tipo de cambio se mantiene fuerte, no porque la economía de Estados Unidos esté creciendo más que antes, sino porque las otras economías están decreciendo o creciendo muy poco. Entonces, por eso, en términos relativos, la economía de Estados Unidos es más fuerte que la de los otros países. Entonces, al final, lo que vemos es que hay una relación muy estrecha entre lo que son tipos de cambio. El tipo de cambio es un precio, es el precio que se paga por comprar otra moneda. Y la tasa de interés, que es el precio del dinero, también tienen mucha relación las dos cosas. Lo que podemos esperar para los próximos meses es que si esta tendencia continúa, y parece ser que va a continuar, entonces va a haber más economías que van a seguir desacelerando su tasa de crecimiento y algunas pues van a tender a decrecer en lugar de a crecer. Y la gran preocupación es ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Va a llegar Estados Unidos el próximo año a una tasa negativa de crecimiento? ¿O solamente se va a mantener por arriba de 0, pero con una tasa de crecimiento más baja? Todo esto viene influido por todo lo que está pasando con China. Con China ha habido un conflicto bien importante entre Estados Unidos y ese país asiático. ¿Por qué?
Porque el presidente Trump ha sostenido que China les afecta a ellos por el déficit comercial. Déficit comercial quiere decir que Estados Unidos importa más de China que lo que le exporta a ellos. Entonces, lo que ha hecho es ponerle impuestos a las importaciones chinas que vienen a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que suba el precio de esos productos y por lo tanto que los productos estadounidenses se vuelvan más competitivos internamente. El problema es que si se le sube el precio o el costo a esos productos, entonces el precio va a tener que subir. Y eso pues genera que los precios suban y que la inflación suba. Y esa es la preocupación de la Reserva Federal. Entonces se da como un conflicto, digamos, porque en la medida que la tasa de inflación tienda a subir, entonces la Reserva Federal se preocupa por eso y tiene que tomar medidas de política. Y esas medidas de política son a ver cómo hace para que la inflación pues no suba. Así que vemos ahí un conflicto bien importante en Estados Unidos con China y eso hace que la economía china también tienda a crecer menos. La economía china se ha mantenido creciendo un poquito arriba del 6%, lo cual es una tasa muy buena. Pero si este conflicto se agrava entre Estados Unidos y China, esto podría generar que China caiga en su tasa de crecimiento por debajo del 6%, que ha sido la meta del gobierno chino por mucho tiempo. Y entonces se ha acusado a China de que está manipulando su tipo de cambio con respecto al dólar y con respecto a otras monedas. Y eso pues agrava el conflicto. La buena noticia del día ha sido que como que la disputa que se está dando entre ambos países, entre Estados Unidos y China, como que está reduciéndose. Y eso pues ha generado una buena sensación este día en los mercados, en el sentido de decir, bueno, si se alivia esta presión y si Estados Unidos y China logran llegar a acuerdos, pues eso va a ser de beneficio para ambas economías y para el mundo. Así que ojalá que eso pues pueda seguir ese camino y que no sea el de una guerra, porque la guerra comercial después puede llevar a una guerra de monedas. Y esta semana se le preguntó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es como el ministro de Hacienda de Estados Unidos, que si Estados Unidos iba a manipular su moneda, que si Estados Unidos iba a hacer que la moneda del dólar se debilitara. Y para eso lo que tendría que hacer es emitir más moneda, la Reserva Federal, y de esa manera tratar de bajar el precio del dólar. Pero el secretario del Tesoro dijo que no, que ellos por el momento no están en esa posición, a pesar de que el presidente Trump ha insinuado que es posible que Estados Unidos pudiera entrar a debilitar su moneda para poder competir mejor en los mercados internacionales. Como vemos, pues es algo complicado el escenario internacional y eso pues tiene implicaciones para El Salvador. En la medida que hay una desaceleración de las economías a nivel internacional o que entran en recesión, pues eso nos afecta. Y lo que estamos viendo es que las exportaciones de El Salvador casi no están creciendo y que las importaciones están creciendo a una tasa más elevada que las exportaciones. Las exportaciones hasta julio están creciendo un 1% y las importaciones están creciendo por arriba del 5%. Por lo tanto, eso genera un desequilibrio importante en El Salvador a nivel comercial. Esperemos pues que esta tensión que hay entre China y Estados Unidos vaya tendiendo a reducirse en las próximas semanas, que no se llegue a incrementar esta guerra comercial y que no llegue a una guerra de monedas, porque eso al final de cuentas va a afectar a ambos países, pero esto salpica al mundo entero. Y en vista pues que vemos que hay una debilidad bastante grande en muchas economías del mundo, pues entonces esto podría afectar todavía más. Vamos a seguir conversando en los próximos programas sobre estos temas para tratar de ir aclarando cómo funciona la economía y cómo esto pues está afectando a los diferentes países. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.